Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud, un espacio en donde compartimos anécdotas, experiencias y reflexiones de personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y a través de las cuales buscamos promover un espíritu emprendedor que nos permita encarar lo que nos propongamos con pasión y actitud. Y hoy me estoy dando el gusto de reencontrarme con Juan Carlos Sorovigarat, director de Terramar Propiedades, una de las inmobiliarias pioneras de toda la zona al este de Punta del Este. Muchas gracias de nuevo por la confianza. Estamos reeditando una charla o retomando una charla que después fue publicada en el libro Entusiastas y Triunfadores por el 2010. Y yo te quiero agradecer por la confianza en ese entonces, que tú no me conocías, yo no tenía el respaldo de ningún medio, y se dio una charla súper interesante que después vamos a repasar y que la encuentro tan interesante y tan vigente al día de hoy, así que te quiero agradecer eso. ¿Cómo andás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Bien, un placer de volver a los inicios. De alguna forma es lindo repasar cosas y bueno, han pasado, como tú decías, más de 16 años, 16 ¿no? años, O sea, sí, porque si no me equivoco fue en febrero del 2010. Así claro, que sí, toda una vida. toda una vida, sí. Y tú sabes que lo que me vino a la mente cuando repasaba esa charla, y después en otras ocasiones que te he escuchado o por alguna entrevista que te han hecho por temas destino Punta del Este y otros asuntos en los que estás muy vinculado, es como que, a ver, tú me corregirás si me equivoco, pero es como que fuiste a través de la intuición, de analizar situaciones, de querer asumir desafíos y tomar riesgos, fuiste navegando en mares inciertos, que después el tiempo te fueron dando la razón o validando lo que tú creías, porque iniciaste tu carrera profesional en Argentina, recorriendo el interior, después pasás a trabajar entre Uruguay y Entre Ríos por la década del 80, inicios del 80, después te hacen una propuesta de venirte a la Barra, donde nada tiene que ver con lo que es hoy, y era como una aventura, me imagino, para ti, para tu familia. ¿Cómo recordás que lo viviste vos eso? Y sí, realmente si uno mira hacia atrás, se da cuenta que uno actuó con intuición, fundamentalmente, como dices tú. Porque en realidad el mundo se maneja con incertidumbre y uno tiene que convivir. O sea, creo que en el mundo de hoy, actual, 16 años después, siempre busca el ser humano certidumbres para de alguna manera asegurar caminos. Claro. Pero en aquella época lo que tenía era el interés, la curiosidad y la fuerza, de alguna manera, para llevar a cabo ideas que consideraba que eran necesarias para la tarea que hacíamos. Como que había muchas cosas para hacer, ¿no? Y hoy mismo las hay, las sigue haciendo. Pero creo que sí, en algunas cosas fuimos muy adelantados y lo que nombraste vos, Destino Punta del Este, para mí es de mucho orgullo. Capaz fue un periodo fantástico entre el 2005, cuando se creó Destino. Porque Fui estás parte. desde los inicios, desde que Sí, nace sí, la sí. idea, ¿no? Sí, Destino Punta del Este, de alguna manera nos inspiramos con Destino Argentina. Éramos un grupo variado, variopinto, diría yo, pero con un objetivo en común, que era dar a conocer Punta del Este al mundo y los productos inmobiliarios. Para salir, diríamos, de la dicotomía de solo argentinos o de la región. Claro. Y bueno, empezamos con ferias, con cosas y bueno, sin saber mucho, intentando, pero fue una época, yo diría, fueron 10 años magníficos. Después Destino Punta del Este siguió, pero las condiciones fueron cambiando. Uh-huh.
internamente también en el propio país. No tuvimos tantos apoyos gubernamentales como los tuvimos al comienzo. Y se fue diluyendo un poco, ¿no? O sea, ese impulso, esa esencia. Pero creo que fue un lindo camino recorrido. En el caso mío fue de mucha experiencia y son cosas que te abren la cabeza, de incorporar ideas que estaban sucediendo en otros países. En fin, una linda época. Tengo muy buenos recuerdos de eso. Está bien. Y hablando de recuerdos, te propongo recordar, volver a escuchar esa charla que tuvimos en 2010 para poder darle a quien no te llega a conocer un poco más de contexto de lo que ha sido tu camino, y bueno, incluso ahí comentabas de algunos proyectos que ya traeremos de nuevo a la charla. Sí, realmente se hicieron muchísimas cosas. Mucha gente que no creía que era el camino nos fue apoyando. La institucionalidad uruguaya en ese momento ayudó muchísimo. Mira. Uruguay 21, el Ministerio de Economía y la Intendencia de Maldonado en ese momento también vio que era un camino de apertura para conseguir flujos de nuevos clientes. Capaz no estaban dadas todas las condiciones en el mundo para que ocurriera o viniesen cantidad de inversiones, pero fue un comienzo, se sembró, que es lo importante. Hoy por hoy, creo que el mundo actual, Uruguay, diríamos, los fundamentos del país son muy sólidos, ¿no? Fueron construidos a través del tiempo, yo diría desde siempre, pero desde el año 2002 para adelante, el país tomó muy buenas decisiones de protección a las empresas, a los inversores, y eso quedó grabado en, diríamos, en el mercado. Entonces, ese es un elemento que hoy mismo ayuda a que los flujos de inversión de extranjeros y regionales en función de las coyunturas, ¿no? O sea, Claro. Las coyunturas políticas a veces colaboran para que vengan más inversiones, ¿no? Uruguay está muy bien parado para seguir recibiéndolas. En mi caso, me gustaría estar más cerca y profundizar ese tipo de situaciones, pero con los años es más difícil acercarse, porque los actores cambian, los actores tienen otras ideas y aunque coincidan con el objetivo que hay que conseguir, los caminos elegidos a veces no coinciden. Entonces, Claro. Nosotros tuvimos un momento de muchos lineamientos compartidos, tanto en forma privada como pública, que no se dan muchas veces. Y hay que aprovecharlo, sí, lo que ¿Cómo? hicieron, sí. Que hay que aprovecharlo y es lo Hay que hicieron, aprovecharlo, sí. porque ahí se forma como una autovía, ¿no? Un carril donde fluye esas energías positivas. Y todos trabajan en un bien común, ¿no? Derrama a todo el lugar, a todo el destino, ¿no? Pero Uruguay también, por supuesto. O sea, la primera bandera es Uruguay. Nosotros la segunda que queríamos imponer era Punta del Este, el real estate, los desarrollos y el estilo de vida que propone Punta del Este. Hacerlo conocer. Y hoy por hoy, todo lo que ha pasado en los diferentes gobiernos, hay gente que se vino a vivir, o sea, la pandemia colaboró mucho, o sea, entonces nos acercó gente, diríamos, de la región y extrarregión que se han venido a vivir y eso es un flujo que persiste y creo que va increciendo dadas las condiciones globales de incertidumbre, volviendo Sí. a hablar de esa situación. Creo que
El Uruguay sigue dando condiciones especiales y bueno, acá se vive una vida que es bastante anhelada por el ser humano, porque hay condiciones, te diría una palabra, sanas. Sanas, valga la redundancia, para la salud mental y de tus seres queridos. Y el Uruguay te recibe bien, Punta del Este te recibe bien. Y el crecimiento que ha tenido Punta del Este con respecto a los servicios, los colegios, ¿no? En el año... Que tú fuiste impulsor además, ¿no? De la avenida del San Catherine. El primer colegio bilingüe con 21 padres, de alguna manera nos hicimos una alianza y colaboramos para que abrieran sus puertas acá. Fue fabuloso. Sí. Antes estaban solamente el Colegio de las Capuchinas y el IGUA, ¿no? El IGUA, sí. Que no eran bilingües. Y bueno, fue el primer colegio. Y después, bueno, hoy hay cantidad de colegios, ya no sé la cantidad. Impresionante lo que es impresionante. Hay sí, universidades. Sí. O sea, todo lo que visualizamos que iba a ocurrir, ocurrió. Y creo que hoy tiene una dinámica propia, o sea, tiene vida propia de ese tipo de cosas. Entonces, Punta del Este está a la altura, hoy por hoy, de los servicios, porque eso también ha influido a que gente, uruguayos que viven en Montevideo o en el interior del país, han decidido mudarse y venir a vivir aquí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, aparte de la calidad de vida, tenés todos los servicios en un marco de seguridad que el Uruguay lo da bien y a su vez Maldonado lo protege también en esa línea. Así que en eso uno se siente orgulloso de haber puesto un granito de arena, muy allá, lejos, pero porque uno después se enfrenta con nuevas generaciones que vienen y como bien vos decías, recordando cosas que se hicieron o una trayectoria que no es lo importante, quiero decir, es lo que se aportó en el momento y ojalá otros aporten en esa línea con las herramientas que hoy existen, o sea, la tecnología, ¿no? La era digital, la inteligencia artificial ahora, pueden ser herramientas que colaboren para seguir en ese camino, desde otro lugar, desde otra forma, pero desde Punta del Este al mundo, de alguna forma. Está bien. Entonces, bueno, escuchamos ahora la charla de 2010 con Juan Carlos Soro Vigarat. Otro Punta del Este, otro Uruguay, pero la misma persona y los mismos pensamientos. Creo que las cosas más lindas que quedan en mi cabeza de esos momentos tan especiales, en donde uno tenía una mirada tan contemplativa de lo que era la vida, los primeros pasos, las primeras amistades. Creo que esa actitud, diríamos, de contemplación, de observación, recuerdo que su naturaleza estaba ahí cuando tenía 3, 4, 5, 8, 10 años. Creo que es lo que más recuerdo y creo que es lo que tengo innato y me ayudó en la actitud y manera de hacer las cosas en el futuro. Los primeros trabajos míos fueron de todo tipo. Empecé a trabajar a los 15 años, estudiaba y trabajaba, trabajé en un frigorífico en forma de operario, trabajaba administrativamente, trabajaba de cadete, trabajé en una empresa nacional argentina, ahí hice alguna carrera, viajé por toda Argentina a través de ese trabajo, en una empresa constructora de electrificación rural, pero siempre tenía la idea de hacer algo propio. Paralelamente, en la etapa laboral primaria, siempre trabajaba y estudiaba, ¿no? Llegué a tener desde un almacén con unos amigos hasta también tener una empresa de sembradío de semillas forrajeras. Ese contacto a los 20 años con el campo me fue marcando en un interés incipiente de hacer cosas
en la naturaleza o lejos de las ciudades. En ese momento yo estudiaba ciencias políticas porque me gustaba lo sociológico y creía que se podía hacer algo desde ese lugar, desde ese conocimiento académico. Pero paralelamente, entre el trabajo corporativo que tenía y los trabajos paralelos en el campo, eso me empezó a influir muchísimo y me empecé a dedicar con mucho más ahínco al campo. Sin dejar de trabajar, dejé ciencias políticas y me puse a estudiar agronomía para aprender y profesionalizarme en el tema. Empecé a trabajar en eso cada vez más hasta que dejé de trabajar corporativamente y puse una empresa de administración de campos, sembradíos y comercialización de campos. Empezamos a trabajar en Argentina en 2 lugares, en Balcarce y en Entre Ríos. Y ahí es cuando me crucé a Uruguay en el año 81. Ahí empecé a trabajar en la zona de Fraiventos con los primeros sembradíos de trigo. Empezamos a alquilar campos y trabajamos casi en Entre Ríos y en Fraiventos y en Mercedes. 82, 83, 84, 85. Me gustaba mucho la vida porque pasaba 2 días en Buenos Aires y el resto Entre Ríos y Uruguay. Empecé a querer mucho el Uruguay ya desde el interior, me gustaba la gente. Y en el año 88-89 me hacen una propuesta para trabajar en Punta del Este, cosa que maduro bastante tiempo y que tomo la decisión finalmente en los 90 de venir a ver qué se trataba y tomé la apertura de 2 oficinas inmobiliarias en La Barra y en José Ignacio, manteniendo el negocio de compra-venta de campo. Esos fueron los inicios de mi llegada a Punta del Este. Qué buenos recuerdos de la carrera profesional laboral anterior, de lo corporativo, entre los 15 y los 25 años que trabajé, me dejó el conocimiento de saber moverme corporativamente, de obtener la disciplina y la tenacidad para lograr las cosas. De la parte independiente que hacía paralelamente, lo que logré es ir increyendo el espíritu emprendedor de menor a mayor, teniendo la seguridad del trabajo. Todo el horario disponible fuera del trabajo corporativo era dedicado a pensar en las cosas, de cómo hacerlas mejor, a quién llamar, a quién buscar para poder hacerlas cuanto antes y tratar de que esos proyectos sean realizables en el corto plazo. O sea, era un afán permanente de que era posible. Eso fue muy importante en esa etapa paralela, ¿no? O sea, entre 15 y 25 años, pero no en el trabajo formal, sino en lo informal, en esas apuestas intermedias del negocio, el almacén, el comienzo de la actividad agropecuaria, primero con semillas forrajeras, después con plantaciones netamente agrícolas y hasta la incorporación de lo comercial a través de la compraventa de campo. El obstáculo más grande es de uno mismo, son las resistencias propias inherentes a la naturaleza humana. Creo que no hay nada más fuerte que esa resistencia. Todo lo otro viene solo. Cuando uno internaliza que puede y se desata de los miedos, de los malos miedos, uno no tiene límites. Los límites los pone uno. Podemos tener mejores circunstancias o peores circunstancias, pero si estamos convencidos, vamos a lograr lo que queremos, si lo tenemos claro en nuestra cabeza. Como es un día mío en la actualidad, lo voy a contar como lo siento. Yo siento a esta altura de la vida que he recorrido un gran camino, pero pretendo dejar instaladas el andamiaje para que la compañía que de alguna manera creé pueda seguir creciendo sin mi presencia. Ese es mi mayor afán, por lo que trabajo día a día, se vea o no se vea. Lograr la trascendencia de la compañía por encima mío o de personalismo. Creo que es posible. Sé que en el negocio inmobiliario es muy difícil porque la gente identifica las compañías con una persona, en parte es verdad, pero bueno, estoy abocado a eso. Con respecto a la empresa Terramar, estamos en desarrollo de hacer una unidad, diríamos, de atención de concierge para alquileres de alto valor, en donde es una unidad que hace rato rondaba en mi mente de la necesidad de tener un nivel de atención superior al que se da al cliente extranjero, y bueno, estamos en plena tarea de realizarlo y esperemos lanzarlo esta temporada. Es bastante ambicioso, creo que tiene varias etapas, pero creo que es una necesidad básica para Terramar y para el mercado. Después refundamos este año la unidad de campos de una manera más profesional y después de muchos años de resistirme, estamos abriendo en Punta del Este una sucursal, por decir. Siempre lo manejamos desde el este, desde La Barra, José Ignacio,
Pues siempre consideré que estos dos lugares eran la tendencia en un momento y lo fueron y lo siguen siendo, pero creo que Punta del Este, con la madurez de la empresa de Terramar hoy por hoy, creo que hay clientes que lo demandan y creo que le podemos dar una vuelta de tuerca al lugar y mantener una diferenciación en el mercado. Como me imagino dentro de 5 o 10 años, no estando tanto al día a día en la empresa, ¿no? O sea, pudiendo estar, pero estar en los lineamientos más generales y tratando de llevar a cabo nuevas ideas. Fundamentalmente en eso, en mejorar la usina de ideas. ¿Qué le pediría a los próximos gobiernos? Le pediría que de alguna forma piensen en la educación como premisa fundamental para que este país cambie, que las generaciones evolucionen, que le den herramientas a los jóvenes de todo tipo y que de alguna forma la salud también sea realmente para todos. Es un punto muy importante. A nivel departamental, creo que es importante que fije algunos lineamientos con respecto a lo que es la política de vivienda, en donde a la gente que no tiene vivienda darle el lugar correspondiente, renovar algunas normativas que desde el año 1970 que no se cambian y que creo que está maduro el mercado y tiene necesidades de nuevos productos inmobiliarios. También que trabaje codo a codo con los entes como UTE, donde se necesita para el desarrollo urbanístico que se hagan obras anticipadas, tanto de agua, saneamiento y caminos, para que luego vengan los emprendimientos realmente, porque si no es como el huevo y la gallina, ¿no? Una de las cosas que sería interesante que la Intendencia tuviese es un sector con gerenciamiento de espacios públicos. Creo que la Intendencia tiene montones de espacios públicos cedidos a través de las urbanizaciones y que realmente están sin uso y creo que pueden ser compartidos con la población, gerenciados en donde puede haber un beneficio económico para la Intendencia, tanto por uso, por alquiler, por renta, por mejoramiento paisajístico, por circuitos turísticos nuevos que se pueden generar a través de esos espacios. Creo que hay mucho por hacer ahí. También me gustaría que forme algún equipo que sea portante de ideas novedosas para replantear y para generar nuevas ideas con respecto de ahorros, tanto en energía pública como en otros usos. Creo que se lo merece el departamento. El departamento realmente a través de la marca Punta del Este empuja realmente mucho. A Maldonado le genera muchísima riqueza que hay que saberla de alguna manera repartir, reasignar para justamente que siga creciendo. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes uruguayos? Primero, que si se les da la oportunidad de estudiar, que estudien, que no lo dejen. Siempre la formación académica es importante, pero que no se olviden de la formación humana. Tienen que aprender a superar miedos, a superar blindajes culturales negativos, a buscar en ellos realmente lo que quieren, a darse la oportunidad de arriesgar, que si no lo hacen cuando son jóvenes, más tarde es más difícil. Es la edad para tomarlo, sin miedo. Aunque se equivoquen, se levantarán una y otra vez, y eso los va a formar, y eso los va a hacer seres con una identidad propia y especial. Mi nombre es Juan Carlos Oro Vigarat, tengo 52 años, vivo hace 20 años acá en Punta del Este, soy argentino, me siento más uruguayo que nadie, muy orgulloso de la oportunidad que me dio este país y este departamento. Soy director de Terramar, empresa que fundé hace 8 años, y bueno, espero que estas palabras y estas sugerencias les puedan ser útil para su vida, para tomar algunas decisiones, y que todo es posible, que todo depende de uno, de nadie más. Bueno, y qué linda historia y cuánto camino recorrido que escuchábamos, Juan Carlos, de todo este trayecto, este camino personal, profesional, familiar. Lo habíamos adelantado al principio, de que llegase al Uruguay a principios del 80, trabajando entre Fraiventos y Entre Ríos, después te hacen una propuesta para venir acá, que lo madurás, después te venís en la década del fin de los 80, principios de los 90, con una intuición muy acertada, pero me imagino que al inicio
quizás algún conocido, algún familiar te debe haber dicho, ¿estás seguro? Sí, era permanente eso. Sí. Esas palabras que utilizás. Porque pasa siempre y a veces lo hacen como con intención de protegernos. Por supuesto, Sí. supuesto, porque Punta del Este siempre fue un lugar safral, lo sigue siendo, aunque diríamos la caída, ¿no?, invernal, para decir, esa curva está mucho más pulida, o sea, no es tan profunda, ¿no? O sea, hay una actividad anual que colabora a que no se profundice. Pero igualmente existe, porque existe climáticamente también, o sea, hay una serie de condiciones. Pero sí, en aquella época lo más importante que yo me repetía era paciencia, paciente, había que ser paciente, había que ser perseverante y bueno, eso en mi cabeza se repitió muchísimas veces y en los proyectos también. Lo sigo manteniendo. Siempre digo, tenés que pegarle el clavo una y otra vez en la cabeza, una y otra vez, atentamente y concentrado. De eso se trataba antes y hoy por hoy también se trata de la misma manera, pero en otro marco, en otro, con otras circunstancias. Claro. Porque este lugar tiene dos momentos. El momento, diríamos, estival, que la velocidad aparece sola. Frenética, sí. O sea, te lleva puesto, o sea, te empuja, es como una corriente. Sí. Y después, cuando pasa eso, se desacelera, no diríamos que tiende a congelarse, pero hay una desaceleración enorme. Ese proceso, diríamos, que te pasa y vos lo sentís emocionalmente y corporalmente, a la gente le cuesta adaptarse. Vos podés tener una visión, pero después te sucede en el día a día. El día a día hay que llevarlo. Ponele, en el día a día, que han venido gente joven, que yo me relaciono, y están haciendo una apuesta. Por ejemplo, tengo un profesor de Pilates divino, argentino, 27 años, quiere hacer su proyecto acá, viene, pero el proceso, diríamos, que él tiene que llevar para mantenerse arriba, yo le cuento estas historias para que persevere, porque vas a tener momentos en que tus amigos, te digo, te van a decir, ¿por qué no te venís a Argentina? Sí. ¿Por qué no te vas a otro país? Haces una apuesta. No, la apuesta está bien hecha acá. El lugar va a estar, pero lleva tiempo. Sí. Porque tenés que sembrar y sembrar y sembrar. Y hay un momento que se empiezan a dar las cosas, porque vos desarrollaste un espacio con tus propias ideas y de alguna manera tenés una nueva comunidad. Y esa misma comunidad te va a hacer una red para que él pueda despegar en sus, diríamos, por sus condiciones laborales. Entonces, eso es repetido una y otra vez en varias actividades. Crecimiento, diríamos, de inmobiliarias en Punta del Este es enorme. Es la ciudad con más inmobiliarias per cápita de Uruguay, ¿no? Exactamente, enorme. Entonces, todos tienen sus sueños y todo es válido, ¿no? Sí, hacerlo, sí. Pero a veces se olvidan de esto que yo relataba, ¿no? O sea, tenés que estar, no todo sale bien, no todo es como te lo ilusionás, es un rubro de alguna manera que a veces la gente se asienta por lo que ve en el otro o en el éxito del otro, y construir ese éxito, si llamamos éxito, generar, diríamos, muchos ingresos, no es el camino mejor.
para mí para evaluar. Creo que el camino es una construcción desde adentro hacia afuera, como ser humano y como empresario, como emprendedor. Porque eso es lo que te llevó a ti a dejar tu anterior actividad y dedicarte a lo que empezaste a hacer en Entre Ríos y Fraiventos, ¿no? Exacto. Seguimos teniendo la división campos, o sea, de operativos. Yo no estoy tanto en el día a día, o sea, en mi cabeza hoy por hoy es como que tengo una cierta dualidad con respecto a estar al frente, pero también seguir delegando muchas actividades con mi equipo y me siento muy, muy agradecido y me siento, diríamos, que estoy en un camino en donde la formación hacia los otros a mí me hace bien, o sea, ver que la gente que trabaja conmigo tenga éxito, que se hagan más operaciones, o sea, no me retiro porque me gusta la actividad, Claro. pero en el día a día dejo un mayor espacio, ¿no? Claro. Que es lo que decías en la charla de aquel 2010, y tal cual, está bueno ver cómo se van cumpliendo los proyectos que uno tenía. Exactamente, sí. O sea, es un negocio que es muy difícil desvincularse 100%, diríamos, decís, es muy ligado a la persona. Yo siempre, al haber construido Terramar con un nombre genérico, siempre pensé en el momento, no sé si lo conté en la entrevista, pero para que no sea tan personalista, que no es Juan Carlos Sorovigarat, es Terramar y hay un equipo. Sí. Porque yo puedo tener ideas, pero yo necesito de los equipos humanos para lograr éxito, para que las cosas se realicen, para que se concreten. Ese proceso, hay una serie de componentes que necesitas contar. Entonces, la idea de Terramar siempre fue esa, que sea una empresa que hoy puede ser mía o no mía, o en el futuro, no sé. Sí. Es una marca que persista en el tiempo. Habitualmente en el mundo muchas empresas o marcas tienden a desaparecer por un tema generacional. Sí, es verdad. Entonces, mi idea, me encantaría que prosiga porque tiene toda una historia, ¿no? Y creo que para los que le toque seguirla más, yo la seguiré de cerca, pero el día a día cuesta más, ¿no? Porque Sí. los cambios generacionales son importantes y los tenés que tener en cuenta. Claro. 100%. Y siempre vi que las inmobiliarias personalizan con el autonombre, ¿no? Sí. Tenían una como vida que más ata corta. a la persona. Te ata y tiene un proceso. Si no tenés tu propia familia, tu hijo, es difícil y tampoco es algo obligatorio que lo sigan, ¿no? Porque de inmobiliaria tiene múltiples facetas, ¿no? O sea, la renta, diríamos, las ventas, pero también nosotros con Terramar hicimos inversiones, desarrollos, o sea, una serie de cosas que a través del tiempo, ¿no? Tenemos una administración para gente y sobre todo muchos extranjeros. No, eso seguimos en esa línea. Y bueno, nos vamos adaptando a los tiempos, a la tecnología. Todo es bastante vertiginoso, ¿no? Con respecto a esa línea, ¿no? O sea, el mundo es bastante digital y las generaciones nuevas también se manejan de otra forma para lograr el contacto, ¿no? Claro. Por eso es importante tener diferentes fajas, diríamos, de edades en la atención en la empresa. Claro. Porque creo que hay gente que requiere, se siente más cómodo con gente, diríamos, de su rango de edad, independientemente que sea más experimentado o menos experimentado. Entonces, uno está siempre para dar el apoyo o la experiencia, pero de alguna manera tenés que soltar, ¿no? Sí. Y que las cosas ocurran para que
el proceso siga vigente y llegue a buen término. Y ya desde los inicios de Terramar, estamos hablando de que fue un momento de convulsión, porque fue en el 2002, plena crisis, después del coletazo en Argentina, la crisis acá en Uruguay, y tú te tiraste al agua y después vinieron, bueno, diferentes situaciones en Argentina a lo largo del tiempo, la crisis del COVID, de la pandemia de COVID. ¿Cuáles sentiste o crees que han sido las más difíciles de navegar en todo este camino? Hubo montones de ciclos que viví y que tienen que ver con las circunstancias y las coyunturas políticas, ¿no? Tanto del propio país como, diríamos, en mayor medida, las regionales. O sea, eso en el mercado impacta mucho e impactaba mucho más antes. Ahora impacta un poco menos, pero yo siempre lo tomé como parte del proceso de lo que puede ocurrir. Es de alguna manera la propia incertidumbre, ¿no? Que uno pilotea una empresa, ¿no? Y te tenés que acomodar a las situaciones, ¿no? Pero siempre con fe diríamos que todo se va a superar, porque todo se termina acomodando. Es como que, y hoy por hoy se nota más, ¿no? En el caso comunicacional, ¿no? Los medios, se tiende siempre a agrandar más las cosas de lo que son realmente. Esa es mi opinión. Bueno, es que sí, las noticias negativas venden más que las positivas. Exactamente. Sí. Se produce mucho más y la gente lee mucho más noticias negativas que positivas, independientemente de que se generen más de unas que otras. Entonces eso en el comportamiento humano hace tomar decisiones, a veces negativas para la industria, ¿no? O sea, claro. que uno trabaja, pero uno tiene que tener la tranquilidad que eso se va a ir acomodando y termina acomodándose siempre. Siempre. Por eso confié cuando creé la empresa en el 2002. Yo estaba convencido que el Uruguay tenía toda la estructura para salir. Había tomado las decisiones correctas. O sea, era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Nuevo, no había tiempo. error. Lo mismo que en el 2008. También había una crisis mundial. Pero el Uruguay tomó, sí, los activos bajaron de precios financieros, y había, y que iba a pasar lo mismo aquí, bla, 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 bla. Pero al final acá no pasó. Uruguay se vio beneficiado. Es que cuando lo financiero baja, lo inmobiliario repunta. Claro, pero hay un primer momento de incertidumbre, de temor, ¿no? De temor y ese tipo de cosas que es bastante habitual. Y hoy se repite esa situación. O sea, y es cíclico, ha pasado es cíclico por los años de los años. Y a través de los medios y cómo se replican, a través de redes sociales y ese tipo de cosas, eso es como olas, ¿no? Sí. Que se producen y bueno, yo siempre mismo digo que hay que seleccionar, hay que saber leer, ¿no? Para tomar decisiones, claro. Porque si te guías por eso, no salir de tu casa. Nada. Sí. Quiero decir, creo que hay que actuar siempre con un poco de coraje. O sea, para mí la vida es esa, ¿no? En el rango empresarial y en el emprender. Sí, tal cual. Y veníamos hablando de momentos complicados y de los otros, de los lindos, ya sea a nivel personal y familiar, nada compite con la familia, pero a nivel de tu carrera profesional, ¿qué momentos recordás que vos mirando hoy hacia atrás digas, qué bien que lo gestionamos, qué bien que nos fue este proyecto? Hay que recordar. Para mí, el momento, más orgulloso es el de los inicios, porque en los inicios había un vacío enorme. Claro. Uno
hay que ir a ese sitio, mentalmente, al marco que había en Uruguay, pero en Punta del Este sobre todo, para hacer lo que nosotros nos decidimos hacer y de la forma que lo decidimos hacer. Y por años lideramos, ¿no? O sea, y después, por suerte, hubo otros que copiaron o intentaron hacer lo mismo, porque uno abre un camino. Hoy por hoy, nosotros no abrimos más caminos, hay otros que abren caminos y se manejan de forma a veces mejor o más competitiva, ¿no? Pero para mí la creación diríamos, de Terramar fue realmente desafiante. Después surfamos diferentes crisis y situaciones que tomamos buenas decisiones, ganamos, perdimos, pero seguimos estando. Surfaste las olas que vinieron. Totalmente. No hay tanto remarcable para mí como ese momento, porque era un momento que te jugás a todo o nada, ¿no? Claro. Pero convencido que era el camino, Sí, intuitivamente, de las necesidades, lo que yo visualizaba, que era una necesidad, que ese era el camino, y creo que el contexto iba a ir acompañando, iba a llevar tiempo. Ahí viene la paciencia, Claro. que el marco que nos rodeaba se fuera acomodando también. O sea, acá no importa que a uno le vaya bien, es importante que a todos le vaya bien, que el entorno, que se derrame valor en Punta del Este, de generar momentos virtuosos. O sea, eso es muy importante. Y creo que hoy Punta del Este es una comunidad enorme, ¿no? Diríamos, con mucha gente que está feliz y que de alguna manera compartimos este lugar, diferentes generaciones, y lo disfrutamos, y los que les gusta tener de alguna manera, sus hobbies los pueden disfrutar porque están los servicios, están los marcos apropiados para poder llevarlos a cabo, y muchos pueden desarrollar sus sueños, ¿no? De diferentes categorías. Lo comentabas hace unos minutos, lo que ha cambiado Punta del Este, desde mi punto de vista, tú corregime si me equivoco, a partir de la pandemia, ¿no? Es impresionante la cantidad de conocidos que yo tengo de Argentina que se han venido a vivir acá con sus familias, de Montevideo mismo. Y eso, para la gente que ya estaba acá desde hace tiempo, viviendo, trabajando, sin duda que tiene muchos aspectos positivos. ¿Cómo crees que se pueden coexistir ese crecimiento de Punta del Este y de todo el departamento, que siempre es necesario, con el no perder la esencia? Punta del Este es muchas cosas a la vez. Muchas cosas a la vez. Las fueron antes, pero ahora es más remarcable. O sea, Punta del Este lo llevamos a que Maldonado, y que, por decir, empieza desde Solís, ¿no? Sí. Hasta José Ignacio, tenés diferentes segmentos de lugares que tenían su esencia y la siguen manteniendo, con gente que elige esos lugares porque se siente cómodo y disfruta esas comunidades. Claro. Entonces, es muy segmentado. Como la costa, uno dice que es accidentada geográficamente, colabora a que tengas diferentes espacios y, de alguna manera, diferentes lugares para disfrutar, tanto del lado del mar y tanto en la campiña, ¿no? Claro. Porque también el interior de cada sitio se ha desarrollado. Es verdad. O sea, entonces, creo que a pesar de
lo que se pueda decir del crecimiento importante de edificios y de inversiones inmobiliarias o alturas y bueno, podemos hablar bastante de ese tipo de cosas. Para algunos puede ser malo, otros bueno, en fin. Pero creo que igualmente las áreas verdes en todo Maldonado y Punta del Este están por encima de todo eso. Por encima. Sí. Por encima. Sí. Que de ya a uno le gustaría que el gobierno nacional y el gobierno departamental trabajen aunadamente para que la parte de los servicios de infraestructura estén a la altura. Eso sí, nosotros, poniendo el granito de arena, tratamos de decírselo siempre a las autoridades y de que de alguna manera esa infraestructura vaya primero para que luego vaya el desarrollo. Y no al revés, que el desarrollo quiera hacerse inmobiliario y no está a la altura la infraestructura. Porque eso produce una disociación con respecto a lo que los antiguos pobladores o los que ya estaban visualizan sobre el futuro. O sea, el futuro empiezan a visualizarlo algo negativo cuando debería ser algo positivo. Sí. Entonces, creo que eso hay que corregirlo. No es tarde, nunca es tarde. Y el tema comunicacional por parte de las instituciones también para que tengan claro que el gobierno, tanto nacional y departamental, se ocupan de eso, se están ocupando de eso, ¿no? Creo que lo merece Punta del Este porque no es bueno que se hable de algo en ese orden, ¿no? O sea, en fin, creo que es algo para hoy por hoy corregir. Otro tema en realidad que te he escuchado mencionar en diferentes momentos es respecto a la formación. En aquella charla en el 2010 tú hablabas de no seguir mandatos familiares cuando no es lo que a uno le apasiona. También en cierta forma tú estuviste vinculado a la educación cuando hiciste esa iniciativa de, junto con otros padres, traer un colegio bilingüe aquí a Punta del Este. Y después te he escuchado hablar de la importancia de seguir fomentando los oficios, que son salidas laborales rápidas, reales, tangibles y que aportan mucho valor, tanto para la persona que lo da como para la persona que lo recibe. Y la pregunta a la que quiero llegar es, con toda esta revolución de la inteligencia artificial, de que hay gente que tiene temor de que su trabajo va a desaparecer, de que hay gente que dice que no están así, si un joven te preguntara ahora qué estudiar, en qué formarse, tú que ya has tenido experiencias de visión y después que se concretan, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que hay una inercia por parte de las familias y los mandatos familiares, pero cuando el joven tiene sus propias ideas, creo que tiene que seguir su corazón y aunque se equivoque lo tiene que hacer. Con respecto a la inteligencia artificial, creo que es algo que ocurre, que sí, es real. Va a tener, sí. Es real, sí. Es real, no pero vos, tu vida sigue siendo igual. O sea, es según para qué lo utilices. Claro. O sea, la inteligencia artificial es un instrumento que hay que darle el valor y el lugar adecuado. Creo que se puede mejorar la eficiencia en muchas compañías, en muchas cosas, y para ser de alguna manera más, diríamos, ¿cómo te puedo decir? Más, valga la redundancia, eficiente, ¿no? Pero el ser humano es el que tiene que decidir para qué lo quiere.
Claro. No que viene la inteligencia artificial y nos aplasta y nos saca del lugar. De nuevo lo que hablamos antes con respecto a que se ve toda la negatividad y no se habla que el ser humano está en el centro, o sea, en el centro de todo. Lo crea, ¿no?, el ser humano para otros seres humanos, para que lo sepan utilizar y de alguna manera que tengan más tiempo para vivir mejor, para poder hacer otro tipo de cosas, para tener tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que tiene uno. Cuando uno va creciendo y tiene más edad, se da cuenta que es lo único, lo más valioso. Todo lo otro importa poco. El tiempo y la salud, diríamos. El tiempo es la calidad de ese tiempo. Totalmente, totalmente. Entonces, desde ese punto de vista, pero tomándolo de los oficios, simplemente voy a hacer un comentario. Sí, claro. Acá hay una ONG, para ponerle un nombre, que se creó después de la pandemia, que se llama Portal Bosque. Portal Bosque está en Navarra, es un aporte de un grupo humano, pero sobre todo de una persona que es un filántropo, para un lugar donde el centro sea el hombre, quiero decir, el humano, la familia y los niños, y ofrece en ese lugar, en el bosque, experiencias y el arte de los oficios. Es un lugar donde se enseñan oficios, aparte de servicios, diríamos, para encontrarte con vos mismo, sea pilates, sea yoga, diversidad, pero hay reconocimiento de hongos, hay talleres de orfebrería, hay talleres de madera, o sea, es algo muy lindo que ocurre acá en Navarra. En este momento sé que está en crecimiento alguna idea de dar un paso hacia lo educacional a través de oficios también. No tengo los detalles, simplemente sé, no estoy tan cercano, lo disfruto desde el punto de vista gastronómico porque tiene un restaurante muy lindo que se llama Tierra, conducido por Fernando Troca, de alguna manera con otros chicos que están en el equipo y donde la música también tiene un valor esencial porque quien es el que lo lleva, que es Matías Bolowski, le gusta la música, aunque él creció o le fue muy bien en el sector tecnológico, se vuelca y es un disfrute de él de participar, de llamar a músicos amateur que de vez en cuando se juntan y tocan y podés ir a disfrutar el momento. Es un lugar especial, único para mí. Me imagino que en algún otro lugar del mundo hay, en California creo que ha habido algún movimiento de ese tipo, pero es un lujo. Para mí está súper interesante y no lo conocía. Voy a buscar información. En Instagram puedes mirar Portal Bosque y realmente es algo que ha desarrollado un camino único. Hay otros centros, diríamos, educacionales como Montessori, que hay bastantes escuelas por acá, pero esto es diferente. Esto es diferente. Y ojalá que sigan expandiéndose y puedan de alguna manera llevar a cabo todas las ideas que tienen, porque son gente, para mí, muy valiosa en ese aspecto. Aunque no los conozco, simplemente lo sé, lo conozco y lo disfruto como espectador y como comensal. Está muy interesante la idea y voy a profundizar un poco más y a ver si hasta podemos charlar con alguno de ellos para... sin duda, sin duda. Creo que es algo digno para hacerlo conocer en otros sectores, en otras, diríamos, lugares. Portal Bosque, me quedo con ese dato. Todas las transformaciones que tiene Punta del Este, porque cuando uno rebobina, ¿no? Claro. Y tomando ese 2010,
Viste, acá hay el sector vitivinicultor, Sí. por ejemplo, casi no existía Y en ha tenido Maldonado, en Punta del un Este. crecimiento impresionante. Pero increíble, Mm. porque no es solo Bodega Garzón que lo llevó a cabo y lo expandió, sino los que se sumaron. Sí. Y no quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar de alguno, ¿no? Sí. Y Pero todos los años hay nuevos aparte. Pero por eso mismo, y cada uno ofrecen sus particularidades, ¿no? Bodega Oceánica, o sea, impresionante, Cofradía de la Sierra, Altos de la Ballena, desde siempre, Sí. en diferentes lugares, Cerro del Toro, Solís de Mataojo, no sé, hay Bodega Las Garzas en Rocha, hay otros en Rocha, o sea, pero quiero decir, es impresionante ese Sí. sector porque no solo Sí. genera trabajo, genera oficio y genera poder trabajar en el lugar que elegiste vivir, que no es menor, porque antes este lugar era difícil vivir. Puede ser un lugar de veraneo, zafral, y era difícil generar una vida anual, diríamos. Vamos a aclarar, la gente que nació en Maldonado, la gente que nació en San Carlos, diríamos, son los genuinos, ¿no? Que han tenido una inmigración enorme de todo el país, pero no solo en los últimos 5 años, sino desde los años 90, porque Punta del Este es un lugar donde la gente venía a buscar trabajo. Sí. O sea, trabajó primeramente zafral y después les gustaba y después se quedaban. El que venía a trabajar de casero, el que venía a trabajar en la construcción, o sea, son trabajos primarios, pero que en crecimiento altísimo. Entonces, el tema de oficios, el tema de los nuevos sistemas de construcción que son más aceptados hoy por la gente joven, Sí. o sea, todos los sistemas de steel frame, wooden frame, y hay un montón más, se reciben mejor. Antes era la casa tradicional, de ladrillo, de tincholo, tenía que ser así, si no, no estaba bien, no considerada. Mismo en la parte, diríamos, de financiero, a veces los bancos no daban no crédito, los sí. aceptaban, o sea, había condicionamientos. Hoy es ampliamente aceptado, hay herramientas justamente para colaborar, para que se pueda empujar la industria. Entonces, también en esas áreas el crecimiento es enorme, Sí, enorme, impresionante. Sí, sí, sí. imparable. Entonces, bueno, hay que administrar una ciudad cada vez más compleja, ¿no? Con estos sentimientos encontrados en función del crecimiento. El crecimiento está bien, el crecimiento es de más, ¿no? Los que estaban siempre lo sienten de una manera y los que vienen nuevos les parece todo muy bien. En fin, lograr una buena convivencia porque el lugar de alguna manera lo merece. Está muy bueno. Y para ir redondeándote y no quitarte más tiempo, ya nos has brindado mucho de tu tiempo hoy en un sábado precioso. De todo este camino recorrido, Juan Carlos, ¿cuáles son las mayores enseñanzas que has tenido que te gustaría o te parece importante y valioso compartir con los jóvenes que estén empezando su camino? Que perseveren, que no bajen los brazos, que intenten una y otra vez, que se puede, todo se puede, diríamos, que actúen con coraje, que apuesten, que no escuchen los pájaros de mal agüero, o sea, que se dediquen a escucharse ellos mismos y a reunirse con gente que piense igual y se puede lograr lo que tú quieras. En realidad es un tema de convencimiento
Yo en eso soy un convencido, ¿no? O sea, y a veces si uno no sigue emprendiendo es porque es un tema de energía. Porque la energía no te la regalan, tenés que tener la energía mental para llevar a cabo las cosas y te tiene que gustar. Entonces, si vos encontrás eso, apostá, porque apostar en vos mismo es lo mejor que podés hacer. Está buenísimo, súper interesante. Bueno, me alegro. Lo mismo que aquella charla que también escuchamos ahora. Así que de nuevo te quiero agradecer por la buena onda de siempre, por la confianza, por el tiempo y por todo lo que compartiste aquella vez, hoy. Y bueno, seguramente tengamos otra oportunidad para charlar más adelante. Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias Martín por el tiempo, un placer como siempre, las charlas muy relajadas, muy lindas y sí, estoy a disposición de hablar de lo que quieras de Punta del Este, de las cosas, de emprender, porque realmente este lugar a mí me ha dado muchísimo y creo que ojalá le dé a todos los que lo elijan lo mismo o más. Si se lo proponen, como vos decís, y le dan para adelante, seguramente sí. Todo es posible. Todo es posible. Así que nos encontramos muy pronto con otro episodio de Más Actitud. Chau, chau.